bueno, vaya a dejar un poco tierra, en la realidad que pude ver, sobre todo en los boletines oficiales, que es donde generalmente indago un poquito qué es lo que pasa con nuestros dineros, digamos, en el municipio. Y como vecina decidí hacer un par de anotaciones, que me quedé esta tarde para hacerlo, justamente porque decía el Señor, cómo nos cuesta a nosotros poder entender esta compleja dinámica que es la economía, ¿no? Como vecina de la ciudad sé perfectamente lo difícil que ha sido este 2025. Desde el gobierno nacional se logró bajar la inflación, según lo expresó el mismo presidente. Este fue el ajuste más grande de la historia. Las consecuencias fue un embate en la economía de la provincia de Córdoba y también en cada municipio y comuna. El contexto económico golpeó fuerte a las familias. Según una encuesta de la consultora Moira en junio del 2025, el 50% de los argentinos no llegaba a fin de mes, 3 de cada 10 gastan más de lo que ganan, el 30% de la población resigna gastos para pagar servicios, el 40% no tiene capacidad de ahorro y vive el día a día, solo el 23% pudo comprar dólares tras la salida del cepo, un 11% aprovechó la apertura de las importaciones para realizar compras en el exterior. Además, en el mes de noviembre, un informe proporcionado por los bancos destacó que quienes tienen acceso a la deuda ya tendrían obligaciones por arriba de los 5 millones de pesos en promedio con entidades e instituciones bancarias y financieras. Obviamente la falda no quedó excluida en esta situación, pero sigo sosteniendo que hubo decisiones de la política local, de la política pública local, que perjudicaron aún más los ámbitos y por ende a nosotros como ciudadanos. Cuando uno revisa los boletines oficiales incorporados en la página de la municipalidad, se observa dónde estuvieron las prioridades de nuestros funcionarios. Uno de los ámbitos más importantes fue la publicidad. Si bien contamos con una dirección de comunicación, vemos que también hay una serie de contratos con distintas personas que, a mi humilde entender, se superponen en labores. Yo voy a poner unos ejemplos, pero no quiero con esto apuntar a personas o que las personas crean que hay algo personal o con una empresa. Los pongo porque son información pública y están en los decretos que están en los boletines oficiales. En el decreto 978 del 17 de septiembre muestra el contrato a una persona con un pago de mayo a julio de 420.000 pesos mensuales y de agosto a octubre se le abona 450.000 pesos mensuales, siendo su trabajo una serie de situaciones como elaboración de estrategia de marketing, calendario de trabajo, asesoramiento en diseño de contenidos para redes sociales, instituciones, fotos, flyers, videos, historias, eventos para Semana Santa, para Fiesta Nacional del Tango, Fiesta Nacional del Alfajor, vacaciones de invierno, temporada de verano, eventos varios del área, apoyo diario, colaboración y redacción de noticias generales, pauta de evaluación e informes bimestrales, de métricas y estadísticas en red, de publicación, manejo y diagramación, de actualización de contenidos en página web, cuentas en redes sociales, Fiesta del Alfajor y Festival Nacional de Tango. Mucho trabajo, ¿no? Otro decreto, el 874, del 31 de julio del 2025, genera un contrato que se otorga para tareas de difusión publicitaria, publicación y publicidad de pautas institucionales y eventos. Y seguimos sumando, es otra persona. En el boletín oficial de agosto también brinda la nómina de medios de comunicación, algunos para mí por lo menos desconocidos, donde están las pautas que rondan los 3.600.000 pesos mensuales. A esto hay que sumarle los 23 millones por un contrato de servicio de publicidad a una radio para pautas institucionales que fue desde el 1 de enero al 28 de febrero. Es claro que para nuestros funcionarios es prioritario mostrar su gestión con nuestro dinero en época de crisis. Incluso lo veo, por ejemplo, en la pantalla que está en la terminal de ómnibus, viendo la cara de funcionarios mostrando sus programas exitosos, cuando en realidad se podría aprovechar para hacer campañas preventivas o brindar información de interés a los vecinos y también a los turistas.
El presupuesto expresa que hay 115 empleados de planta permanente y he leído en el último boletín oficial que el llamado programa de entrenamiento laboral, que en realidad es la precarización formalizada, hay 174 personas. Pero lo más importante es que no sabemos cuántos funcionarios tenemos. Tal vez uno de los datos más importantes para conocer la planta política que hay en la falda. Tampoco sabemos cuántas personas son las contratadas. Por ejemplo, uno en el boletín oficial se va encontrando con contratos, como en el decreto 889 del 6 de agosto, que ahí me entero que le estamos abonando a una persona para hacer el relevamiento de inmuebles municipales para el saneamiento de títulos y asistencia interdisciplinaria con el área de rentas en lo referido a inmuebles. Para ello se le abonó durante julio, agosto y septiembre una mensualidad de 980.000 pesos, y en lo que queda del año se le abonará 1.010.000 pesos más. En otro decreto, el 896 del 7 de agosto, se contrata a otra persona para la coordinación y asesoramiento del protocolo y ceremonial de fiestas y festivales a cargo del Turismo y Desarrollo Económico Local. De julio a septiembre se le abonó la suma de 1.465.000 pesos, de octubre a diciembre de 1.510.000 pesos. Una pregunta que dejo, porque tengo varias en el medio de esta situación, es cuántos colaboradores y asesores tenemos, cuántas personas tienen en la planta política de la falda. Con respecto a salud, el Ministerio de Salud de la provincia le otorgó a la ciudad un aporte económico que llega mensualmente por el programa Sumar Pases. Hubo un cambio, tengo entendido, desde la Nación en ese programa que todavía no sé, no lo conozco. Sí sé que en mayo recibió 4.156.854 pesos, en junio 3.851.313 pesos. Y en el decreto 961 del 2 de septiembre aclara que es para la ejecución de gastos que se producen del programa. ¿Cuáles serían los lineamientos del programa? ¿Cuáles serían estos gastos donde deben ir ese dinero? Viendo también en ese boletín oficial y en ese decreto que el grueso está destinado, por supuesto, al Hospital de la Falda y al dispensario de Río Grande. Cuando ocurrió la fuerte crisis del hospital municipal, se realizó una quita de ingresos y de horas de atención al personal médico, también, por supuesto, el de guardia, donde trabajaban 24 horas y algunos pasaron a trabajar 12 horas. Pregunto, ¿volvieron a retomar las 24 horas todos los médicos de guardia? Porque también he visto que se incorporó a otra profesional para la guardia de los días martes, trabajando 24 horas. Cuando fue un grupo de vecinos al Consejo Deliberante y preguntó sobre la posibilidad de la privatización del hospital, nuestra viceintendente y presidenta de este Consejo Deliberante lo negó rotundamente. Pasaron solamente 48 horas y se termina confirmando el convenio con el CEN. Como si fuera poco, nos enteramos que desde el mes de octubre la sociedad anónima Dinámico Grupo Consultor está encargado del recupero de dineros en el hospital. En un convenio se expresa que la empresa se le abona 300.000 pesos más IVA y se mantiene hasta que logren el 18% de lo recuperado. A partir de allí se le otorga el 18% más IVA de los montos recuperados. En el caso de accidentes en la vía pública, accidentes cubiertos por ART o traslados, el honorario será del 25% más IVA del monto recuperado. Preguntas. ¿Cuánto se ha recuperado el día de la fecha? ¿Con qué criterio o de qué forma se designó esta empresa? ¿Este trabajo no lo podía hacer una empresa local o de planilla o personal calificado de la municipalidad? ¿O no hay personal calificado en la municipalidad? Yo creo que sí. Con respecto al convenio en el CEN, pregunto, ¿cuántas cirugías, cuántos partos se han realizado? Sé que la mayoría de las madres deciden ir al domingo funes, al momento del parto, desconozco el motivo. Entonces también me surge la pregunta, ¿cuánto se ha erogado en el traslado de parturientas y cuántas han tenido que ser trasladadas a otros puntos de la provincia cuando no había cama, por ejemplo, en el domingo funes? La empresa TAC, Sociedad Anónima, tiene un contrato con la Municipalidad de La Falda para brindar servicios de traslado, atenciones a domicilio para pacientes de bajos recursos o en estado de vulnerabilidad.
traslado a la ciudad de Córdoba, hasta 6 personas mensuales para pacientes sin obra social, traslado locales, hasta 5 mensuales para interconsulta, valoraciones, estudio o internación de pacientes de bajos recursos o en estado de vulnerabilidad. Atención a domicilio para pacientes de bajos recursos o en estado de vulnerabilidad sin obra social con domicilio en la falda. Para eso se le abonó 2.280.819 pesos en el mes de julio, 2.349.244 en agosto, 2.419.721 en el mes de septiembre, 2.492.313 en el mes de octubre, 2.567.082 en el mes de noviembre, 2.644.000 por el mes de diciembre. Cada traslado excedente tiene un costo de 195.000 pesos. Hay que decir, también hay que aclarar, que esta empresa, el pago de esta empresa, sale del sistema de salud. Pregunto, ¿se puso en concurso, se buscaron oferentes locales o cercanos para este servicio? ¿Cuál fue el criterio por el que se le brindó a esta empresa el contrato del traslado? En el presupuesto 2026 también vi, acá lo presentaron también, que desde Salud se declara que seguirán trabajando con el programa Remediar, Procordia y Maternidad y Paternidad Responsable, asegurando así la accesibilidad y la cobertura sanitaria para toda la comunidad. Las familias, que por lo menos con las que yo me cruzo, me expresan que hay medicamentos que ya no se entregan, y me consta. Pregunto, ¿qué información tienen desde la Nación para darle relevancia al programa y asegurar que se continuará con la entrega de medicamentos y la implementación de los programas? ¿Cuál es la relación que se mantiene con provincia y nación para asegurar que no se cortan estos programas y recursos y se incluya a la ciudad en el futuro? La RAC tiene una atención telefónica, orientación y turnos en el teléfono con un corporativo, que dice en el presupuesto también de todos los días, pero me ha pasado en particular tener que estar con diferentes familias en situaciones de conflicto, donde aparecen situaciones de consumo problemático. Yo le paso el teléfono, el número, le han escrito o les han llamado y no las han atendido. Yo mismo también lo hice y no me atendieron. Esto como para que lo tengan en cuenta, por favor, porque es sumamente importante el rol que cumple la RAC. Un dato que me llamó la atención fue el Departamento de Bromatología. Dice en el presupuesto que se realizaron 395 actas de constatación y 324 actas de inspección, pero también habla de que se realizaron 15 actas de infracción, de las cuales se elevaron al juzgado de falta para la sanción y la clausura. Pregunta, ¿cuáles fueron estas infracciones? ¿Por qué no hay registros públicos sobre estas infracciones y las medidas tomadas para que los ciudadanos puedan informarse? Y esto no es con el propósito de exponer a los infractores, sino para estar alerta de situaciones similares que los vecinos podamos encontrarnos también. También, en la misma área, expresa que se realizaron 180 muestras de agua junto a la cooperativa con el objeto de monitorear la calidad de agua suministrada a la comunidad, y remarcan que cuando se detectaron problemas en la aptitud del agua, se implementaron acciones correctivas conjuntas, según lo establecido por las normativas sanitarias vigentes. Pregunta, ¿cuáles fueron esos problemas de aptitud de agua que detectaron y cuáles fueron las correcciones? ¿Hay registros de acceso público? ¿Cuánto, por otro lado, cuánto va a ser el presupuesto concreto al área de género en situación de violencia de la falda? Y también la pregunta que le quería hacer al respecto es ¿cuánto ingresa desde la provincia por ser punto mujer? Un tema que nos viene bastante preocupando es que tenemos un único psiquiatra, que donde su trabajo es transversal a todas las áreas y a todas las demandas en salud mental, que sabemos que está en crisis y ha cobrado una demanda importante. Entonces preguntar ¿cuándo van a incorporar otro profesional en psiquiatría? ¿Y cuántos profesionales en psicología hay en este momento? ¿Por qué también hago esta aclaración? Porque, por ejemplo, sabemos que históricamente en las vacaciones aumentan los números de denuncias de violencia familiar. Entonces, también, como un derecho, como
cualquier persona tiene, muchos de los profesionales se toman vacaciones. ¿Cuál sería un plan de contingencia o de qué forma se va a evaluar tener profesionales para garantizar la atención durante las vacaciones o cuando no esté el otro personal? En desarrollo social pude ver que hay familias asistidas con agua social. ¿Cuántas familias son asistidas con agua social? ¿Y cuáles son los requisitos para que otras familias también puedan acceder a esa posibilidad? Y una duda grande que me queda, que se lo decía hace un rato a Susana, es ella tiene un doble rol en la falda, que es ser secretaria del intendente y también estar en desarrollo social. Varias veces, por distintos motivos, personas han llegado y no la encontraron, porque obviamente tienen su otra responsabilidad. Entonces, quiero saber cuál es la situación de esta empleada. Había anotado para no nombrarte, pero bueno. Porque bueno, obviamente que necesitamos a una persona en desarrollo social que esté, digamos, presente. Un día viernes, una señora le escribió, porque estaba conmigo, porque no tenía recursos en ese momento alimenticios, y eran después de las 2 de la tarde, y entiendo que terminaste una jornada, pero digamos, le pidió que escribiera el lunes. La persona necesitaba una respuesta en inmediato. Entonces digo, es necesario, comprendo la doble tarea, y además son tareas difíciles, pero digo, necesitamos una persona presente constantemente en esa área tan delicada. Para el Festival de Tango se dieron la comercialización de la venta de entradas donde reasignaron el 10% del precio de las entradas a la empresa eBusiness. Pregunta, ¿cuánto recaudaron y cuánto se llevó la empresa en concepto de entradas? ¿No había otra posibilidad de que se realizara en la misma municipalidad el cobro de las entradas? Según el decreto 863 del 25 de julio, con un expediente iniciado por la Secretaría de Gobierno en un concurso para el Festival del Tango, se le otorgó el contrato para la provisión de 400 viandas calientes a la Sociedad Anónima Frate Licor, Concretos y Servicios. Preguntas que me surgen de esto y de otros contratos que vi. ¿Cuántas empresas o comerciantes se presentaron, por ejemplo, para ese concurso? ¿Y cuáles fueron los criterios para elegir esta empresa? ¿Hubo precios de referencia para hacer comparaciones adecuadas por parte del control? ¿Cuáles son los criterios de adjudicación de los contratos? ¿Dónde están los registros para mostrar los procesos de contratación de eventos? ¿Son públicos? ¿Están sistematizados y ordenados por año? ¿Por qué a veces sentimos que hay poca transparencia? ¿Por qué no hay separación entre las funciones de control y ejecución en estos contratos? También quiero nombrar algunos gastos de la Fiesta Nacional del Alfajor que vi y encontré. Hubo un fondo especial en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de 9.500.000 pesos para solventar varios gastos. Contrato de actuación celebrado entre la Municipalidad de La Falda y la empresa Listo Productora Sociedad Anónima para un artista donde se le abonó 2.500.000 pesos. Contrato de prestación de servicio para brindar servicios de producción integral en el armado de grilla, desarrollo general, servicio de gestión y coordinación de escenario, por 1.500.000 pesos. Contrato de conducción para realizar la conducción, animación y contenido de redes a 2 millones de pesos. Contrato para brindar servicio de diseño gráfico de 2.300.000 pesos. Se supone que para eso está prensa o el área de comunicación. Bueno. El contrato de servicio de alquiler de pantallas LED para el servicio, para el escenario 1, ubicado en la avenida Edén y Diagonal San Martín, y para el escenario 2, en el Paseo Trenque, de 7.500.000 pesos. El contrato de la empresa productora, donde se le abonó para el sábado 11 de octubre 16 millones de cachet, más 4.020.000 pesos para el traslado, más 490.000 para viáticos, más 4.307.000 pesos por IVA, pagamos. En total se le abonó 24.817.100 pesos por 60 minutos como mínimo de espectáculo. En estos gastos, que seguramente no son todos, tenemos solamente en estos que yo nombré 50.117.000 pesos.
No pongo en duda la importancia de los eventos, pero como bien venimos diciendo, estamos en crisis. Hace poco se hizo una jornada solidaria para juntar 15 millones para el hospital. Vuelvo a insistir, es cuestión de prioridades. Hablando de la compensación de partidas, el 12 de agosto, en el denominado ítems personal funcionario se llama, tiene una partida de 690 millones de pesos y se incrementa a 778 millones, es decir, le agregaron 88 millones de pesos más. El 25 de agosto, a la misma partida, desde 778 millones de pesos se incrementa a 878 millones, 100 millones de pesos más. Y el 18 de septiembre, de un presupuesto de 878 millones, se incrementó 50 millones más a esa partida que se llama personal funcionarios y se fue a 928 millones. Estamos hablando del último boletín oficial que está en la página. No sé qué pasó en octubre. Me da miedo saber. También, el 25 de agosto, se incrementa la partida de fiesta y eventos de 329 millones, pasa a 479 millones, es decir, se le aumentó 150 millones más. El 9 de septiembre, el ítem alquileres inmueble que tenía un presupuesto de 66.800.000 pesos, se incrementó a 81.800.000 pesos. En fomento, esto también me pareció interesante, en fomento de prensa y difusión, que tenía un presupuesto de 76.300.000 pesos, se incrementa a 81.850.000 pesos, con un incremento de 5.550.000 pesos, y ese incremento se lo sacaron a la partida de fomento de salud, que pasó de un presupuesto de 11.550 millones a 6 millones. Esas son, por lo visto, las prioridades. Desde hace años que desde la Secretaría de Economía Municipal va aumentando la tasa municipal sin tener en cuenta el contexto socioeconómico y la caída fuerte que ha tenido los sectores local y el empleo. En audiencias públicas pasadas se utilizó siempre como excusa la inflación. Se les terminó la excusa. Y ahora nos quieren subir un 29% el básico y nos dicen que nos van a volver a ajustar de nuevo en julio, sabiendo que no les afectan los ingresos. A esa tasa municipal se le suman los adicionales, 20% al sistema de salud, 20% prevención ciudadana, 5% obras públicas, más bomberos, 4%, más 516 pesos fondo de seguridad familiar, 1.548 de gasto administrativo. No es solamente un 29%, es mucho más. Recordemos que también nos aumenta el agua por el contrato que ustedes hicieron, que además nos cobran a los vecinos un aporte de capital que representa un valor importante en nuestras boletas. Yo estuve viendo que de la última boleta que pagué más de un 20% en aportes de capital. Una familia argentina debe ganar 1.160.780 pesos para no ser pobre. Y debe ganar más de 520.539 pesos para no ser indigente. Esto es lo que nos informa la INDEC, pero hay otros estudios, como el de la UCA, donde dicen que esos números se quedan cortos. Pero además también quiero agregar que la pobreza ataca más fuerte a las mujeres y a las infancias. En Argentina hay más de 1.600.000 mujeres que crían solas en el país, donde hay 3 millones de niños y niñas a cargo de ellas. De los hogares monoparentales, 8 de cada 10 están a cargo de una mujer y va en incremento en los últimos 20 años. Se olvidan que las mujeres estamos en soledad en las tareas de cuidado, por eso son familias más vulnerables y en la falda son muchas, y esto lo sabe la gente que trabaja en desarrollo social. A partir de julio del 2023, el INDEC comenzó a calcular la canasta básica de crianza de la primera infancia y de niñez, donde se visibiliza los bienes y servicios y el costo del cuidado, donde dan el valor mensual de la canasta de crianza para cada uno de los tramos de la edad.
Lo que correspondió al mes de octubre del 2025 habla de que un niño, un bebé, hasta 1 año necesita 441.173 pesos, 524.597 para los niños de 1 a 3 años, 443.020 pesos para los niños de 4 a 5 años y se necesita 557.173 pesos para criar niños de 6 a 12 años. Cuando hay que salir a trabajar, las mujeres en general dejan a sus hijos e hijas a cuidado de otras mujeres. Muchas, me consta, resignan parte de sus ingresos para pagarle a una persona cuando no hay quien cuide. De cada 10 progenitores no convivientes, 6 o 7 no pasan cuota alimentaria, y de quienes sí la reciben, de cada 10 familias monoparentales, a 9 no les alcanza el aporte para mantenerse. Muchas de estas familias, gracias a la UH, pueden tener un techo, si no estarían en la calle, y me consta también, y le debe constar al personal que trabaja en desarrollo social, que gracias a ese ingreso pueden mantener un techo para sus hijos, y muchas están en riesgo de cualquier momento quedar en la calle. En la falda, las familias están endeudadas por provisión de comida y medicamentos. Tenemos en su mayoría trabajos informales, con salario muy bajo, y una población muy grande de pensionados y jubilados. Digo, ¿no? Esto no quiero ser fuerte, pero digo, no se les cae una idea que no sea meternos la mano en el bolsillo. Tal vez sea legítima la aprobación de este presupuesto para ustedes, pero es inmoral en sus pretensiones de trasladarnos al resto de los ciudadanos el desmanejo que hacen de las prioridades. Para mí fue inmoral que no hicieran una audiencia pública por el tema de salud, a pesar de las firmas presentadas, porque en realidad no quisieron ser transparentes. Las mentiras y las negaciones le duraron muy poco tiempo, 48 horas, hasta que públicamente tuvieron que reconocer que había una privatización en el área de salud. Considero que son inmorales al pedir a la gente que sea solidaria y se gasten millones desproporcionadamente en algunos eventos o en algunas áreas. Son inmorales cuando hacen cambios en el presupuesto donde no está claro, no dan detalles y cambian las partidas de forma discrecionales. Son inmorales cuando no ajustan a la planta política y realizan contratos sin control alguno, fieles a las prerrogativas de la casta. Cuando tenemos un número impresionante de personas viviendo en la precariedad, considero que son insensibles a una población que no da más, pero quieren seguir ajustando. Por eso me parecía importante, lo leo porque eran muchas las ideas que tenía y por ahí no quería cometer un exabrupto, pero realmente no estamos en condiciones, mucha gente, muchas familias, de poder afrontar un nuevo aumento en la tasa municipal, que además no están claras un montón de cosas que tienen que ver con las partidas y sobre todo estamos corriendo el riesgo que muchos entren en rojo al no poder pagar la tasa y que el día de mañana hasta pierdan sus casas. Bueno, Karina, fue